We're always telling your stories, and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work 2 jobs to make ends meet. But we all have something in common: the passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome back to The Awakened Journalist and our special project Media Healers. Today's interview will be in Spanish. We will be speaking to Eragdi Macias, who is also part of the lawsuit right now that her colleague Miguel Bedoy and herself have with NBC Universal. We'll go into a little bit of detail of that lawsuit as well as Eragdi's story in that station in Denver, Colorado. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos nuevamente pues en The Awakened Journalist con el proyecto especial Media Healers. El día de hoy estaremos conversando con Eragdi Macias, quien es una periodista que ha sido galardonada con 4 premios Emmy y con 2 reconocimientos de excelencia por parte de la Asociación de Colorado Broadcasters Association. Eragdi estudió periodismo multimedia y cine en la Universidad de Texas en El Paso y ahí fue reconocida con una beca por la fundación de Scripps Howard como parte de una de las competencias de periodismo estadounidenses más prestigiosas de la nación. Eragdi también tuvo la oportunidad de cubrir noticias de carácter nacional e internacional, como la llegada del huracán Harvey en 2017 en Texas, también una visita presidencial y la masacre que ocurrió en El Paso, Texas, en el Walmart, que dejó como saldo 22 muertes. Ha sido oradora en foros como el foro TEDx. En el 2014 fue presentadora en multimedios de televisión en Ciudad Juárez, México. En 2016 trabajó por casi año y medio en Univision en Corpus Christi y en 2018 trabajó por casi 2 años en Telemundo Denver, donde renunció en octubre de 2019 en un acto de solidaridad por respaldar a su colega y ancla de esa estación en ese entonces, Miguel Bedoy, quien fue despedido según una demanda por causas injustas y por retaliación de parte de los altos ejecutivos de esa estación en Telemundo. Eragdi, bienvenida. Gracias por la valentía de querer hablar con nosotros y contarnos tu historia. No, hombre, Emiliana, gracias a ti por la oportunidad, por ofrecernos este espacio a tantos periodistas y por esa introducción. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo. A ti, listo. Empecemos por lo más bonito de todo, Eragdi. ¿Por qué decidiste ser periodista? ¿Por qué? Sabes que yo nunca pensé en ser periodista. Jamás me pasó por la mente, Emiliana. Te voy a contar así la versión corta de esta historia, ¿no? Yo desde muy pequeña, como desde los 6 años, siempre dije que quería ser médico. Ujú. Tenía la idea de que solo los médicos, por salvar vidas, ¿no? Ayudaban a las personas. Entonces yo dije, no, yo quiero ser médico. Llego a la universidad, entro a la universidad a los 17 años y pues dije, ok, ya llegó el momento, vamos a estudiar medicina, pero tú sabes que en Estados Unidos tienes que estudiar 4 años de alguna licenciatura, perdón, preferentemente en algo en ciencias. Entonces me meto a estudiar, imagínate, ni te imaginas, estaba estudiando bioquímica, nada que ver. Entonces me meto a estudiar esta carrera y yo dije, bueno, estoy estudiando esto, pero si por algo no entro a medicina, ya sabes, estaba muy chica, la duda me entró y yo dije, que si no. Entonces tengo un amigo en México que está muy involucrado con todo esto de la medicina y le dije, oye, llévame a un hospital. Le dije, quiero ver si realmente voy a ser buena para esto. Me lleva al hospital. Estuvimos ahí, ¿no? Unos días yendo, de quedarnos toda la madrugada, 24 horas, lo que hacen los médicos, mis respetos. Sí. Salgo de ahí devastada, devastada, Emiliana, porque la cuestión emocional
O sea, no me permitió esta parte, esta falta a lo mejor de entender, ¿no? La muerte o el sufrimiento humano como es, no me permitió salir de ahí viéndolo como era. Me dolió muchísimo ver a los familiares de las personas enfermas ahí llorando, sufriendo, las personas muriéndose. Yo dije, no, no puedo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo no me quiero dar a estudiar moléculas, a estudiar proteínas y no quiero estar en un laboratorio. Entonces voy a la secundaria donde estudiaba, creo que en Colombia le dicen bachillerato. Sí. Entonces sí, entonces voy y me topo a mi maestro de historia y me dice, ¿qué está estudiando? Y yo, bioquímica. ¿Por qué está estudiando eso? Y yo, ¿qué, profe? Pues no soy tan burra. ¿Por qué me pregunta así? Me dice, no, dices que su personalidad no la veo en eso. Yo la veo en algo de comunicaciones, porque precisamente en la secundaria siempre estuve muy involucrada en la oratoria, en concursos de oratoria. Entonces él me decía, no, su personalidad es para algo así, pero yo honestamente no daba dos cacahuates por la profesión de comunicación y de periodismo. Yo decía, eso es como de broma, porque yo tenía esta idea de que, ¿sabes? Las personas del clima, del tiempo, perdón, en México. Y yo decía, no, yo las veía como muy bonitas, muy perfectas en la televisión y creía que eso era todo. Además que me compré la idea de que en el periodismo uno se muere de hambre y que para ser exitoso en la vida hay que ser médico o ser abogado o ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte ya el cuento tan largo, voy a la universidad ya con esta idea de lo que me dijo mi profesor y busco las carreras que hay. No había comunicación, obviamente es diferente al periodismo. Veo lo que ofrece la carrera de periodismo y digo, padrísimo, tengo que estudiar psicología, política, toda esta parte de arte también, del diseño, de redacción. Total que me involucré tanto y me fue gustando, me fui envolviendo y cuando dije, esto es lo que quiero, es cuando entro a hacer servicio con una televisora, en ese momento, bueno, Telemundo, en El Paso, Texas. En ese momento todavía no eran de NBC. Ok. El director de noticias me da una nota y me dice, trabájala. Era sobre un niño que tenía glaucoma congénito, su nombre es Wow. Jesús. Entonces, ya me dice, trabájala, voy y busco al menor hasta su casa. Él vivía o vive en una de las zonas más marginadas de la ciudad. Era un poco difícil tener acceso ahí. Entonces, hago esta historia y la asistente de un médico en la ciudad de El Paso, Texas, la ve y le comenta a este oftalmólogo sobre Jesús y dice, yo quiero ayudarlo. Y ahí digo, bueno, ¿y cómo vamos a traer a Jesús si él está en México y no tiene documentos para entrar legalmente a los Estados Unidos? Hablo con el director de noticias, él me abre el panorama y me dice, mira, vámonos con el consulado mexicano en El Paso, hay que buscar los medios. Bueno, anduve de aquí para allá, tú sabes que te dicen que en el periodismo no te debes de involucrar, no me importó. Anduve de aquí para allá, total que Jesús logró cruzar con su mamá, el médico logra verlo y Wow. pues le salva la vista. Dije, ahora, ahí fue donde entendí lo que es la palabra medios de comunicación. Dije, yo voy a hacer un medio, así, dije, si esto va a pasar, qué fregón, dije, yo quiero, aquí me quedo. Y sí, mucho tiempo fui muy feliz y por eso es que así es como la vida me fue guiando. Totalmente, o sea, cuando entendiste el poder que tienen los medios de comunicación Total, cuando se utilizan para bien, ¿ah? Qué gratificante lograr esa sí, historia, esa conexión, esa ayuda. De verdad que eso no tiene precio, lo vale todo. no, para nada. Eragdi, ¿cuáles han sido los momentos más gratificantes hasta ahora en tu carrera? Bueno, creo que nos acabas de contar uno. ¿Tienes Uno. algún otro? Yo creo que hay varias historias, Emiliana, así, ¿no? Sí. De ese impacto que vas haciendo y que ocurre de un momento a otro. Te puedo, por ejemplo, contar otra historia de un hombre de 75 años aproximadamente en Denver. Él trabajaba para una tortillería y esa tortillería se quema. Entonces yo recuerdo esta imagen de ese hombre sentado en la banqueta con su cara de tristeza. Imagínate los 75 años, sabemos que es difícil conseguir un empleo. Sí. Lo vi y lo entrevisté, me dijo lo que había pasado
Y a las pocas semanas yo dije, ¿qué habrá pasado con esta persona? Lo contacto y me dicen, no, pues no tengo trabajo. Le dije, vamos a hacer una historia, ¿no? Y dígame la situación, lo que está viviendo en este momento. Él pues me cuenta su historia, me dice, estoy viviendo de lo que puedo, de lo que me cae del cielo, no encuentro trabajo. Total que la historia sale, alguien en un restaurante ve la historia y al día siguiente ya tiene trabajo. Wow. Entonces, así es como, así es como te lo puedo describir. Son varias las historias que ocurren, que a lo mejor dices tú, bueno, no se está viendo el impacto tal cual en la ciudad, tal cual en mi país, pero estoy impactando el mundo de diferentes seres humanos que ponen en mis manos a la hora de yo escribir sus historias, que me permiten, ¿no? Que me abren su corazón y me dan su confianza de decir, toma y apóyame, ¿no? Y en lo que puedas. Entonces, sí, ha habido otras notas también de investigación que también han sido gratificantes, pero para no alargarme tanto, esos han sido momentos así, han sido varios muy especiales para mí. Me encanta, me encanta. Demasiado bonita esa labor. Bueno, Irakdi, si quieres entremos un poco entonces ahora en la parte un poco más difícil, ¿no? Los retos que han venido con el periodismo. Sobre todo uno que has estado viviendo durante los últimos 2 años, después deciden de entablar esta demanda entre tú y Miguel Bedoy contra Telemundo Denver LLC en Colorado y NBC Universal, según la denuncia por pues, discriminación, un ambiente laboral hostil, em, entre otros temas también está también pues la alegación de wage theft en inglés, que es como robo salarial de cierta forma. Si quieres, cuéntanos un poco de cómo inició ese proceso y cómo fue tu paso por Telemundo Denver. Bueno, Emiliana, es definitivamente lo más difícil que he experimentado en la profesión, algo que nunca pensé que me iba a pasar, pero todo esto inicia cuando comienza a haber maltrato por parte de mi ex jefa de noticias. Hay ahí un trasfondo de por qué inician sus maltratos, sin embargo, no te lo puedo compartir ahorita desafortunadamente por el proceso legal, Ok. pero sus maltratos comienzan. Comienza desde el simple hecho de no te pongas ese vestido, de ponerle más énfasis a mi peso que a mi trabajo que estaba realizando, comentarios como ponte un brasier para que te levantes, ya sabes, aquí enfrente, con otras palabras, em, el decirme, el hacer alusión de sobre varias partes de mi cuerpo, el comenzar también a atacar mi parte de cómo yo me desempeñaba en el canal y como por ahí pues no me podía atacar en cuestión de mi labor como periodista, pues buscaba atacarme por esa parte, incluso con cuestiones muy personales que en su momento le confié, porque desde que tú llegabas era una presión de, y cuéntame, y tu familia, y qué hacen, y tu papá, y tu mamá. Entonces, al principio te puedo decir que mi ex jefa fue una persona a la que yo aprecié mucho en su momento. Aprecié mucho, creo que llegué a quererla, pero eso se desvaneció en el momento que ella comenzó a utilizar estrategias. Fíjate lo que hacía. A mí llegó a tratarme tan mal, ¿no? Que llegué a tener estos ataques de ansiedad tan fuertes. Y cuando yo decido hacer mi denuncia con recursos humanos, la respuesta de recursos humanos era, pero ella se expresa tan bien de ti, qué raro que tú me digas que te trata así. Y cuando yo fui y me quejé a la línea secreta de NBC, la persona de ahí, encargada, la vicepresidenta también de recursos humanos de NBC, me dice, qué raro que me digas todo esto porque ella dice que eres su mejor elemento. Wow. Y yo me quedaba, pero ¿cómo? Si me acaba de decir sobre mi cuerpo, si me Sí. acaba de atacar con cuestiones personales y hubo muchas cosas que fueron añadiéndose. Una vez estábamos en una junta Ujú. y tú sabes que la mayoría del tiempo en las salas de redacción,
en las noticias en general, muy pocas veces sales a tu horario, ¿no? A tu horario que tienes, ¿no? Que debería ser un horario común, Sí. normal. Entonces ese día ya estaba por pasárseme una cita que yo tenía, porque ya había comenzado yo a ir con el psicólogo por toda esta situación de discriminación y acoso en el trabajo. ¿Qué pasa? Están todos en una junta, ya ni siquiera estaban hablando de algo relacionado a lo que eran noticias. Estaba yo aquí, me voy hacia acá para tomar mi teléfono y ella me dice delante de todos, ¿qué, Adriana, ya te fuiste? Y yo, no, es que estoy enviando un mensaje. Me regreso yo rápido, ok, ya se acabó la junta. Y yo me quedé, ok. Entonces dije, bueno, ok, pues ya, ¿verdad? No pasó más. Pero la terminó así abruptamente. Sí. Entonces, al día siguiente me llama a su oficina y me dice, lo que hiciste ayer fue una falta de respeto gravísima, no puedo creer lo que tú hiciste. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, me fui por mi teléfono porque tenía que avisar que iba a llegar tarde. Si no llego a tiempo, me cobran por no ir a mi cita o por llegar tarde. Y me dice, no, todos tus compañeros se sintieron muy ofendidos, tienes que ofrecerles una disculpa. Perfecto, ok, yo les ofrezco una disculpa. De rato junta a mis compañeros diciéndoles, Adriana tiene algo que decirles, porque para esto, no me dejaron utilizar mi nombre Eragdi. Tuve que ser Adriana. Ok. Eso te iba a Eso, preguntar, ¿por qué te decían sí, Adriana? Ok. sí, porque no se me dejó utilizar mi nombre Eragdi porque era muy difícil para la comunidad latina. Ok. En fin, Wow. este, en ese momento, ya de rato, yo salgo, están todos mis compañeros reunidos y les digo, bueno, al parecer ustedes ayer se sintieron muy ofendidos porque yo me retiré de la junta un momento. Quiero decirles que fue por estas y estas razones. Espero que me disculpen. Ella estaba con un gozo de que sentía que me estaba humillando, ¿sabes? Porque ella eso lo gozaba tremendamente. Wow. Y yo te lo juro que tenía unas ganas así, un nudo en la garganta de que yo decía, yo sé que mis compañeros no se ofendieron por esto. Total. Cuando me pido disculpas, ¿no? Se De ofendió rato, fue ella, ¿no? claro, de rato se acercan mis compañeros y me dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué pediste disculpas? Y yo, pues porque se ofendieron. ¿Quién se ofendió? Yo ni cuenta me di que te fuiste de la junta, ¿de qué estás hablando? Así de esas, así de esas. Para esto te cuento que a Miguel le pidió que fuera y se quejara de mí a recursos humanos, Wow. alegando que se había sentido ofendido. Y Miguel le dijo, no, yo no voy a ir a decir eso porque yo no me ofendí. Si tú tienes un problema con ella, tú arréglalo. Ujú. Claro que de ahí también eso añadió para que iniciaran, aumentaran los maltratos hacia Miguel. Ok. Entonces, Como en forma de retaliación, ¿no? claro, entonces hubo varios detalles, Emiliana, te digo en cuestión a mi peso, a veces era de, oiga, ¿y cómo salió esta nota? Bien, pero tienes que bajar de peso. Había momentos donde yo decía, oiga, no he comido, jefa, no he comido. Nosotros tampoco hemos comido. Y llevaba todo el día sin comer. O sea, si había desayunado, qué bueno, y si no, también. Y ni se diga de los lugares a los que me llegaron a mandar, bastante inseguros, donde yo les llegué a decir, oigan, me están mandando sola a ciertas horas de la noche a uno de los lugares que registra más crimen aquí en la ciudad. Ayuda, por favor. Nada. Yo hablé con el exgerente general de Telemundo, me dijo que iba a ver qué se podía hacer. Para esto, las cosas no estaban tan graves en ese momento cuando él estaba. Más bien lo que le pedí yo cuando él estaba era la cuestión de la organización. Me Ok. dijo que lo iba a arreglar, tampoco nunca hizo nada. Después de tiempo, él se va, llega otra gerente general. Para esto yo había hablado con recursos humanos y le dije las cosas están así y así. Me dijo, pues hay una posición en McAllen, si quieres te movemos para allá. Y yo, ¿cómo que me mueves para allá? O sea, en lugar de ofrecerme una solución, porque te estoy diciendo que mi jefa, por represalias, me está alterando mis horarios, me pone a salir un día a las 10:30, que no salía a las 10:30, salía hasta las 11:30, y luego me pone a entrar a las 8:30 de la mañana. O sea, y me estás cambiando mis horarios todo el tiempo. ¿Cómo me dices que me vas a mover? Y aparte, yo acababa de llegar a Denver. Tenía meses de haber llegado a Denver, de haber dejado a mi familia y de haber tenido que, y tuve que poner dinero de mi bolsa, ¿no? Para poder también estar allá cómodamente. Y
así, Emiliana, se fueron añadiendo más y más y más cosas, que es cuando Miguel y yo decidimos ir a la línea secreta. Nos daba miedo porque ya nos habían dicho, esa línea de secreta no tiene nada. Igual lo hicimos y dijimos, no, Sí. yo digo que nos van a ayudar. Nosotros estábamos confiados en que iba a haber un cambio. ¿Qué ocurre? No había pasado, yo creo que pasó una semana. Yo Ujú. estaba como presentadora de noticias y como reportera. Yo creo que pasó una semana cuando me meten a recursos humanos alegando de que yo ya no tenía liderazgo, de que yo me quejaba de mis compañeros, de que mis compañeros se quejaban de mí, de que yo andaba metida en chismes y que por esa razón me iban a quitar, me iban a remover de mi puesto como presentadora. Y yo les dije en ese momento, esto me parece represalias, pero Sí. está bien, yo acepto su decisión. Claro que en esa junta me atacaron de, escuchamos que hiciste comentarios sobre la salud de un compañero. Le dije, no, no hice comentarios sobre la salud de un compañero. Le dije, lo que pasa es que a mi compañero, si ustedes ya se dieron cuenta, le dio un derrame en el ojo y aquí está trabajando. Se siente mal del riñón y aquí lo tienen trabajando. Y Wow. nada más le dije que hablara con ustedes para que lo dejaran ir a su casa. Le dije, yo no me voy a dar la media vuelta y hacer como que nada pasa, porque es la salud de un compañero. Y me empezaron a atacar por todos lados, ¿no? Tomaron su ¿Y decisión. ese compañero te pregunto, no se iba para su casa o no tomó días de enfermedad por temor o porque no lo dejaban? Sí, sí, por temor. La verdad es que por temor, Emiliana. O sea, por temor a, a las represalias Sí. que hay en ese lugar, por temor a que luego no te consideren para un puesto o te bajen de tu puesto, muchísimas cosas Ok. que pasaban ahí. Entonces, básicamente ahí es donde te digo, decidimos Miguel y yo pues hacer esta denuncia, no se hace nada al respecto, comenzaron a haber represalias, a Miguel, muchos ya conocen la historia, él ya te la contó, deciden pues correrlo y ese día que yo veo que lo corren, yo me levanto y digo, yo también me voy. Claro que no fue así, yo dije, esto es una injusticia, me voy de aquí, sale recursos humanos y me dice, ¿te vas? Y yo, por supuesto que me voy. Dije, ¿que no estás viendo lo que están haciendo? Tú y todos aquí. Le digo, esta es una represalia. Y les dije a los que estaban ahí presentes, de mis compañeros de trabajo, esto lo están haciendo porque nosotros denunciamos una injusticia y más vale que se defiendan. Y la verdad también, Emiliana, yo sabía que era la siguiente. Yo Sí. sabía que era la Ya siguiente lo sentías porque un ya me, poquito. claro, ya me estaban mandando reportes por escrito, reportes que yo contesté en su momento y les dije, no, estas son represalias, pero seguimos adelante con nuestro trabajo como siempre. Pero fue difícil, Emiliana, porque a veces yo no sabía mi jefa cómo iba a llegar, a veces no sabía cómo me iba a tratar. Piensa o piensen en la relación más tóxica que han tenido y eso era. Era miedo, era de que yo la veía y a mí me daba taquicardia. A mí yo sentía un nudo en el estómago terrible. Una de las veces que me dio un ataque de ansiedad, una de las productoras ahí me asistió y después me dijo que mi jefa le había dicho, déjala, no le ayudes, déjala, Wow. déjala. Y yo la vi con cara de molestia esa vez que me puse así. Y otra de las veces fue tan fuerte que me desmayé en el trabajo. Wow. Y ahorita lo que te puedo contar, lo que les puedo platicar, puede escucharse muy a la ligera de, ay, sí, pero eso nos pasa a todos. Es difícil ponértelo en un contexto porque cuando lo vives, cuando lo experimentas, eso está, pero al mil, ¿sabes? Tan fuerte fue que caí en depresión, en ansiedad, en trastornos alimenticios, porque imagínate tener constantemente a una persona diciéndote algo sobre tus senos, sobre tus brazos, sobre tus caderas, sobre si engordaste, sobre no te puedes poner ese vestido, el llegar y que te corten tu cabello que te encantaba, el llegar y no te pintes las uñas de ese color, no te pones ese labial de ese color. Imagínate estar constantemente con esos abusos y además los gritos dentro de su oficina, pidiéndole a compañeros que se quejen de ti en recursos humanos y lo consiguió. Con varios lo consiguió, porque era su manera. A una productora le dijo, ya no quiero que hagas eso, no te hagas cargo de eso, a ti no te corresponde. Y ella le dice, oye, no, es mi trabajo. No, no lo hagas. ¿Para qué crees que lo hizo, Emiliana? Para tener armas
para que los compañeros empezaran a quejar de esa productora y así poder sacarla, porque esas eran sus artimañas. Wow. Ese era su juego. A grandes rasgos, así es como te lo puedo platicar. O sea, y hasta cierto punto era como un esfuerzo deliberado para desnudarte de tu identidad, ¿no? También el solo hecho de que te digan no te vas a llamar Eragdi, sino Adriana, que es tu segundo nombre. Y te cuento algo, y eso lo dije en una entrevista que di donde la verdad ahí, como te platicaba fuera de cámara, estaba devastada, estaba mal emocionalmente en mi peor momento, En tu momento más vulnerable. más vulnerable. Ella llega y, como te digo, desde un principio te saca la información como para ver luego si lo puede utilizar. Y ella sabía sobre mi papá biológico, que yo no conozco a mi padre biológico y ya no me importa decirlo abiertamente, Ok. pero a veces eran tantos sus ataques que yo terminaba llorando y me llegaron a decir personas ahí, es que dice que tú lloras mucho porque no conoces a tu papá biológico. Wow. Imagínate meterte con eso. Wow. Y muchos detallitos, Emiliana, que te puedo contar. Yo los tengo en un journal Ujú. porque me gusta estar así a veces poniendo cosas de Sí. mi día a día y tengo muchos detalles, algunos incluso que faltan en la demanda, que a veces los he leído, los tuve que leer por lo de la demanda y digo, increíble, increíble lo que soportamos. Y sabes que cuando di la entrevista, aprovecho este medio para decir eso, Sí. cuando di la última, bueno, la primera y esa última entrevista de la que te comento, hubo comentarios por parte de las personas que decían, no es que estos milenios no aguantan nada. Pues si le decía que no se pusiera eso era para cuidarla, para que no se viera mal en cámara. Una, yo no soy modelo, ni quiero ser modelo. Dos, nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo. Nadie tiene derecho a opinar sobre qué se te ve bien y qué se te ve mal. En el periodismo estamos para informar, no para modelar. Así de fácil. Totalmente. Y le corresponde a cada quien elegir cómo vestirse de acuerdo a su personalidad y cómo se Claro, sientan cómodos. por supuesto. Por eso tú eres Eragdi, Adriana Macías, tú eliges qué te pones, cómo te vistes, cómo te Ujú. peinas. Y bueno, la verdad es que no te conocía antes, pero hoy sí te puedo decir que estás radiante, estupenda, Gracias. y que se te nota que has Igualmente. hecho, ay, qué hermosa, gracias. Se te nota que has hecho un trabajo interno bastante profundo para salir adelante y superar esa situación, a pesar de que todavía no han terminado de resolver temas de la demanda. Así es. Te pregunto, Eragdi, ¿qué herramientas utilizaste para precisamente salir adelante de esta situación y lograr llegar como al punto en que estás ahora, donde ya internamente se te siente como con mucha paz, con mucha tranquilidad hablando del tema, pues porque han sido casi 2 años o un poco más de sanación? Sí, Emiliana, no ha sido fácil porque ha sido mucha inversión de tiempo, de dinero, ¿por qué no? Y de voluntad. Decidí abrirme la posibilidad de ir a un psiquiatra porque lo necesitaba. Sí, Me quité ese estigma de la sociedad de, uy, fuiste con psiquiatra y dije, no, tengo que ir con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a México de regreso a casa de mi abuelita, con una mano enfrente y otra atrás, como decimos, me levantaba a veces a las 3 de la mañana llorando, llorando, simplemente lloraba y comenzaban mis manos a temblar de esta manera, como me pasaba en Denver, cuando quería irme a la cama a dormir, pero traía todo este estrés y este miedo encima. Entonces, me levantaba yo a las 3 de la mañana en casa de mi abuelita y yo iba con ella a su cuarto y le decía, abuelita, no puedo, no sé qué me pasa. Claro que ella se asustaba porque me decía, yo jamás te había visto así. Dije, tengo que buscar ayuda. Busqué a un psiquiatra, me tratamos varios medicamentos, algunos me ayudaron, otros no, hasta que un día me levanté y dije, ya no más medicamento, ya no más medicamento. Lo que hice fue seguir con terapias, buscar lugares donde me pudieran ayudar a reencontrarme nuevamente, a recuperar esa alegría, ese positivismo que siempre tuve y quiero seguir teniendo.
pero sí fue mucho trabajo de ser constante en mis terapias, de abrirme a la posibilidad de ir con un profesional y contarle mi experiencia y decirle, me siento así y así y así, ayúdame, estoy en tus manos, ¿no? Tuve que aceptar también el que quebrarse, el que tener días malos es parte de la sanación, es parte del crecimiento, es parte de la vida. Mm. Y yo creo que aceptar esa parte, ¿no? Aceptar que estaba en un momento difícil, porque yo decía, es que ahorita estoy deprimida, estoy ansiosa y se me está yendo el tiempo para hacer algo, se me está yendo el tiempo para ser exitosa profesionalmente, hasta que dije, no, tranquilízate. Ahorita lo más importante es recuperar eso que creías perdido. El ir con profesionales de la salud mental me ayudó muchísimo. El quitarme, como te digo, ese estigma fue algo que cambió mi panorama. Y yo creo que eso, Emiliana, yo creo que eso ha sido lo que más me ha ayudado a sanar y el ponerme a leer artículos o libros, el decir, ok, ¿y ahora qué quiero hacer? El entender que hay vida después de la televisión, el quitarme las ideas que como estudiante de periodismo me compré, porque muchos me decían, muchos de los que ya estaban ejerciendo el periodismo me decían, es que tienes que ser fuerte, tienes que resistir, tienes que tener resistencia. Y yo no, pues ahora digo, ¿resistencia a qué? ¿Al maltrato? Mm. No, ¿sabes? Me quité ya esas ideas, traté de cambiar mi chip y busqué ayuda y me puse en las manos de quien yo creo ahí arriba y de las personas que dijeron, aquí estoy, yo te apoyo. Me encanta eso porque es tan cierto, o sea, nadie tiene que tener resistencia en un trabajo, nadie tiene que sobrevivir un trabajo, o sea, uno puede estar en un trabajo en paz, trabajando Claro, en armonía, o sea, trabajando, sintiéndose apoyado, sintiéndose acompañado por sus compañeros o por los ejecutivos, que lamentablemente a menudo no es el caso en ciertos noticieros mm, y muchos periodistas no sienten el respaldo de los superiores para poder hacer o desarrollar la noticia de una manera más armónica o más armoniosa. claro. Eh, Y sabes qué, Emiliana, añadido a eso, no te voy a mentir, sí ha habido momentos, como te digo, que todavía caigo, pero es más que nada la parte de la seguridad, es la parte de recuperar esa confianza porque porque últimamente, y no últimamente, creo que estoy mejorando en eso, pero sí ha sido difícil el hecho de volver a salir en cámara, el hecho de volver a hablar, el hecho de volver a subir una fotografía. Eso es difícil porque volvemos a lo mismo. Tienes a alguien diario, diario, como diría mi abuelita, cuchillito de palo, diciéndote todos los días, estás esto, te ves así, te ves allá, eres aquello, que llega un momento en el que te lo compras y volver a lo que eras antes es difícil. Y claro que yo no quiero volver a lo que era antes, quiero ser una mejor versión de mí, pero me refiero a esa parte de tener la seguridad de salir en cámara, de volver a hablar, de que si me equivoco en cámara no importa y no pasa nada porque soy humana, aunque sea periodista, soy humana y me equivoco. Antes yo no era consciente de si se me veía la lonjita en televisión, si se me veía el bracito ancho en televisión. Después me hice muy consciente de eso. Comencé a ver esas partes de mi cuerpo como algo malo, como algo, eso se convirtió en una barrera entre lo que quiero hacer, porque me dijeron tanto, ¿no? Eres esto, te ves así. Increíble. Bueno, te Ujú. aplaudo porque estás hablando en cámara hoy y saliendo Hoy, en redes gracias a ti, sociales. gracias a ti. No, y gracias a ti también por atreverte a compartir tu historia, atreverte a ser tan vulnerable y a hablar tan abiertamente de todo lo que has vivido, ¿no? Que pues las personas que de pronto lo vayan a escuchar ahora dirán que qué fácil suena, pero la verdad es que el camino es largo y Muy ahorita largo. lo estás contando estando en un muy buen momento de tu vida y se te nota.
Em, Eragdi, bueno, ya entonces saliéndonos un poco de la demanda y de ese tema, teniendo en cuenta todo lo que has vivido, ¿qué te gustaría mejorar de la industria y qué te gustaría que cambie en la industria Uy, uy, para hacer mejor periodismo para los periodistas y para el mundo? uy, uy, uy. Me Eso puedes dar está, una lista de 100 cosas si quieres, tranquila. ¿verdad? Qué buena No te voy a limitar. pregunta. Híjole. Mira, sabes que yo creo que lo principal que tiene que tener un profesional de cualquier ámbito, pero principalmente un periodista, es el amor de servir, es obviamente su ética, pero el ser honesto, el ser sincero, el ser empático es muy importante. Es, creo que un poco hipócrita por parte de las compañías de televisión que te digan, bueno, ¿no? Que te pidan que vayas y busques una nota humana, ¿no? Y que le pidas a tu audiencia que sea sensible para que apoyen a esa persona, cuando dentro de las estaciones de televisión no tienes personas empáticas, no tienes personas humanas, no tienes personas que se preocupan por sus empleados. Entonces, esa parte te puedo decir que es la principal que hay que cambiar. Tener verdaderos líderes, no jefes. Tener líderes que les importe su equipo, que les importe el bienestar físico y mental de las personas que conforman su equipo de trabajo. Eso es sumamente importante. Que tengas una persona como líder, un director de noticias que de verdad es sensible, que de verdad es empático, que, que no sea una persona hipócrita, que no sea una persona que le diga a sus reporteros, ve y búscame esta nota y hagamos llorar, porque eso me pasó muchas veces, ¿eh? Me pedían, no, una nota que haga llorar. Y yo decía, ¿cómo una nota que haga llorar? Y me decían, haz llorar a la persona. Y yo, caray, no, esto no se trata de eso. Esto se trata de informar y se trata de unir a las comunidades. El periodismo tiene eso, une o destruye, incluso países enteros, porque es la información, considerado el cuarto poder. Ahí no más, no nada más porque sí. Entonces, esa parte, Emiliana, creo que es importante cambiarlo en las salas de noticias. Líderes más empáticos, más humanos, más honestos, más transparentes, que de verdad estén buscando el cambio en su comunidad, en el lugar donde se encuentran, Total, buscando un cambio positivo y no solo una reacción por supuesto. a una noticia. Y me parece súper importante lo que dices de la empatía, porque em, yo creo que como tú soy, o sea, no sé si tú eres muy sensible o no, o me equivoco, pero lo que alcanzo a percibir, siento que eres una persona muy sensible, muy empática. Y yo también soy una persona sumamente sensible y empática. Y de hecho, en uno de los noticieros en los que estuve, constantemente, la persona que era mi directora de noticias siempre se quejaba y era como que, ah, otra vez está llorando. Y eso me llevó a llegar a reprimir muchas emociones. Y en verdad, creo que el periodista que logra empatizar con las historias y que logra sentir lo que siente la persona que está entrevistando es un periodista de verdad que tiene una gran virtud, porque te pones en los zapatos de la historia que estás contando y buscas de Claro. cierta forma en verdad convertirte en esa voz para unir lo que mencionabas nuevamente en vez de destruir. O sea, hay veces como periodistas de verdad que se nos olvida el poder que tenemos de hacer bien o de hacer mal. O de hacer mal, claro, por supuesto, Emiliana. Y sabes que, añadiendo eso, algo que para mí también era muy, muy triste es el hecho de que yo sé, el dinero es importante y sí, el dinero mueve al mundo y lo necesitamos para vivir, para bien o para mal se necesita. Pero ¿qué veía yo en esas estaciones de noticias? Que todo era ratings, ¿no? Porque el rating era dinero. Y hay una frase, a ver si no, a ver si me acuerdo más o menos de un periodista polaco, Ryszard Sí, Krapusinski, que me gusta mucho, sí, y él decía algo más o menos así, de que cuando la información
cuando la información se descubrió que se puede hacer negocio con él, la verdad dejó de ser importante. Es más o menos el contexto de lo que él decía, ¿no? Me llegó al Entonces, alma. entonces ahí yo me di cuenta de que el mundo que yo tenía, que había construido en mi cabeza de lo bonito, lo humano, ahí era como que no, aquí lo que importa es esto, ¿no? Y yo me daba cuenta incluso con un productor una vez que me decepcionó tanto porque yo le dije, no, sí, mira, esta nota porque pues hay que ayudar. Me dice, nosotros no estamos aquí para ayudar, estamos aquí para informar. Y le dije yo, estarás tú, porque yo no. Me di la vuelta y ahí lo dejé. Sí, Pero ahí es donde te vas encontrando con todo esto que, como me preguntabas, hay que cambiarlo. total, Sí, claro que las compañías tienen que generar dinero porque, pues claro, nos van a pagar y también nosotros comemos, claro. pero no lo es todo. Se tiene que ver esa parte humana de las compañías, ¿no? Y no nada más de las compañías de televisión, sino de cualquier otra compañía. Sí, esto me importa porque así es como apoyo a mi comunidad, pero la parte humana nunca se nos debe de olvidar. Totalmente, totalmente. Y es que también se puede hacer dinero generando noticias, información verídica, honesta y positiva. O sea, Positiva. en verdad, es más, o sea, lo hemos visto hoy en día y lo estamos viendo hoy en día. El impacto que tiene, por ejemplo, las cuentas de redes sociales. No sé si has visto de Positive News Movement o Good News Ujú, Only. O sea, están ujú, moviendo masas, masas, claro. masas, masas, y son noticias positivas. Ujú. Entonces, bueno, sí, creo que los medios de comunicación se están quedando un poco atrasados y toca cambiar ese chip rapidito porque si no, cada día están bajando más los ratings y la audiencia se está perdiendo. Se está Entonces, perdiendo y van en declive, y van en declive porque obviamente sí, tenemos las redes sociales, pero también si tienes a personas informando sobre noticias que constantemente son negativas, información falsa, porque Emiliana, desafortunadamente la hay. ujú, Incluso yo te puedo decir que hubo información en el canal que yo decía, esta nota está mal, cómo es que lo acabas de decir? Pero es por qué, porque en los noticieros los jefes quieren inmediatez, ya, saco la noticia, la calidad, ya, ya, no me importa. Entonces, esa parte también está impactando bastante a los medios tradicionales. sí, y de hecho una de las anécdotas con las que nos dejó Miguel también fue el momento en que la directora de noticias le pidió que mintiera diciendo que el Chapo ya estaba en la cárcel cuando efectivamente no estaba en la cárcel de Colorado todavía. Exactamente. Es gravísimo, gravísimo. Se ha vuelto, ahora sí que se ha vuelto para muchas televisoras, ¿no? Para quienes trabajan en estas televisoras, es básicamente el cuenta mi historia como compañía, no lo que verdaderamente es. Así está pasando, es lo que está pasando, por desgracia. Y por eso eh, ya nadie quiere dar 2 pesos por la profesión del periodismo, porque por eso nos llaman fake news, porque los que están a la cabeza no están cuidando el buen periodismo, no están verdaderamente exigiendo una investigación, notas balanceadas, es no, lo quiero ya y sácalo. El contenido, pues como salga. Y no, no se trata de eso. Sí, de hecho están recordando muchísimos equipos de investigaciones y creo que es el principal periodismo que se necesita en el mundo, Por la supuesto. investigación. Heragdi, ¿hay algo que te gustaría agregar que de pronto no te haya preguntado? Pues yo creo que podría decir, Emiliana, ahorita que me preguntaste qué me ayudó en este proceso. Fíjate que hubo algo que fue como un momento mío y para mí no, pero lo comparto porque sí me impactó y me ayudó a pensarlo así. Fue una de las veces que yo estaba teniendo pues sí, un ataque de ansiedad, estaba llorando, me sentía muy triste, ¿no? Y me acuerdo que puse a verme un álbum de fotos y entre esas fotos encontré fotos de yo como niña, Ujú. de mi niñez. Y me puse a pensar por un momento y dije, si esta niña así la tuviera enfrente y estuviera sintiendo, la viera que está así llorando como yo en este momento,
la viera que está siendo maltratada, la viera que está siendo humillada, por supuesto que la defendería, por supuesto que la protegería. Y dije, es momento de que yo proteja mi alma, mi cuerpo, mi sentir, porque sigo siendo esa niña. Y yo creo que para todos los periodistas es momento de que vean a su niño interno, creo que todos lo tenemos, y se pregunten si ese niño estuviera frente a ustedes y está siendo maltratado, humillado, discriminado en una sala de redacción, ¿qué harían? Por supuesto que lo defenderían. Así que si eso les está pasando a ustedes en televisión, en radio, en cualquier otro campo laboral, no se queden ahí, porque hay vida después de la televisión, hay vida después de ese lugar que soñaste alguna vez, que te imaginaste como lo mejor y no ha sido lo mejor. Totalmente, totalmente. Y para sumarle a eso, una pregunta con la que podemos dejar a quienes estén escuchando es, pregúntenle a ese niño interior también si estaría orgulloso de ustedes, ese niño soñador que se soñaba con estar en esa profesión, si en este momento estaría orgulloso del trabajo que están desarrollando dentro de la industria o si hay campo para un mejor trabajo o una forma mejor de hacer el periodismo y de hacer las cosas que como las están haciendo. Por supuesto, Emiliana. Una vez te cuento que una psicóloga me dijo, si ahorita llegara la persona que tú más quieres, que ya no está aquí en este mundo, ¿qué te gustaría que te qué te gustaría que esa persona viera en este momento? ¿Qué te gustaría que esa persona te viera haciendo? ¿Cómo crees que a esa persona le gustaría que te sintieras? Y fue donde dije, claro, esa persona que más amo, que ya no está aquí, no le gustaría que estuviera triste, no le gustaría que estuviera infeliz, no le gustaría que estuviera en un lugar donde no me tratan como yo me lo merezco. Me encanta, me encanta. Sí. Perfecto, Heracti. Si no tienes nada más que agregar, creo que ha sido una entrevista sumamente valiosa. Gracias por aportarle tanto a Media Healers y a las personas que te van a escuchar y a mí. O sea, a mí me dejaste hoy con grandes mensajes y grandes lecciones. Y nada, para adelante. La verdad que eres un ser súper hermoso. Te admiro por toda la valentía que has tenido, por la valentía de renunciar para hacerle ese acompañamiento a tu colega y tu gran amigo que tanto lo necesitaba en ese momento y por contar tu historia, que sé que estamos generando olas o sembrando semillas de un gran impacto positivo de entre los periodistas que la escuchen. Creo que sí, Emiliana, y ¿qué te puedo decir? La admiración es mutua, la verdad que qué bonito es ver a una mujer latina que esté haciendo esto, como te decía ahorita. Esto que tú estás demostrando es la verdadera pasión de un periodista. Eres la muestra de que no se necesita una televisora para sacar adelante esa pasión, para seguir sirviendo a tu comunidad. Lo estás haciendo en una plataforma que afortunadamente ahora tenemos. Entonces, nada, padrísimo encontrar en el camino a colegas como tú, hermosa por fuera y por dentro, y poder apoyarnos y echarnos esa porra también entre mujeres, entre profesionistas, que es muy importante. Así que gracias por ofrecernos este espacio a todos los periodistas. Y pues nada, para adelante, y aquí estamos en lo que sea que te podemos apoyar. Mil gracias. Lo hago con todo el amor y con todo el gusto. Se nota, eso se nota. Qué hermosa, mil gracias, Heracti. Hasta la próxima. Gracias, Emiliana. Journalists, this one's for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.